Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este encuentro asincrónico donde vamos a comentar brevemente los textos que teníamos para esta clase, en donde vamos a seguir discutiendo la creación de museos, el desarrollo de los museos a partir de las colecciones privadas, así como lo hicimos las clases pasadas con respecto a los museos de historia, pero ahora vamos a interiorizarnos en otros géneros de museos, como son los museos de arte y los museos de ciencias naturales. Para este último caso teníamos el texto de López y Murielo, que estudiaba el caso del Museo de Ciencias Naturales de La Plata y más específicamente el llamado movimiento de museos. ¿Y qué es esto? Esto es algo que nos ayuda a entender un poquito cómo se van gestando los museos en sus orígenes, particularmente hacia fines del siglo XIX. López y Murielo van a partir del concepto de sistema museal. ¿Qué significa esto? Significa abarcar lo que es el estudio de los museos a partir de un enfoque integral, un enfoque holístico, es decir, considerando de forma simultánea diferentes aspectos como puede ser la exposición, o sea, todo lo que tiene que ver con la museografía, la comunicación, la investigación, etcétera. Y es por eso que ellas, dicen que en lugar de interiorizarse en las periodizaciones, van justamente a partir de este enfoque de los sistemas museales que permite analizar otro tipo de cuestiones de forma justamente más integral, más abarcativa, ¿no? Por ejemplo, la permanencia de ciertos conceptos o visiones con respecto a la museografía, la conformación de colecciones, qué es lo que se prioriza investigar en determinados momentos y qué no, y sobre todo cómo se van construyendo las redes de sociabilidad, que es a lo que van a dedicar este artículo, entendiéndose por eso las relaciones, la comunicación que se va a establecer entre los diferentes museos, a partir de lo cual se van a ir estableciendo algunos criterios comunes, podríamos decir, de exposición, de investigación, de comunicación, etcétera, ¿sí? Entonces, van a tomar principalmente este último criterio, este último ítem, que tiene que ver con las relaciones de sociabilización entre los museos y de los cuales ya desde fines del siglo XIX Sudamérica va a formar parte, ¿no? Ellos aclaran en la página 208 cómo los museos sudamericanos van a estar integrados, ya van a adherir, por ejemplo, a la American Association of Museums, que eso va a permitir, a partir de los órganos de difusión de esta sociedad, bueno, establecer estas vías de comunicación entre los museos. Y es por eso que ellas van a hablar de este movimiento de museos, que en realidad es un concepto que va a acuñar un autor para referirse, bueno, a este movimiento global, si se quiere pensar así, de diferentes museos, estableciendo relaciones entre sí a partir de eh, intercambios de investigadores, a partir de charlas, de órganos de difusión como revistas, etcétera. Y para ejemplificar cómo se va gestando y cómo funciona este movimiento de museos, van a tomar el caso de un discurso que va a dar el naturalista, ya lo encuentro, William Flower, ¿no? Que va a ser director del Departamento de Historia Natural del British Museum y va a ser también presidente de la British Association for the Advancement of Science, y que en 1889, justamente, como en la inauguración de su presidencia de la Asamblea de la British Association for the Advancement of Science, va
a dar un discurso sobre el papel de los museos de historia natural en el siglo XX, ¿no? En el siglo que estaba por comenzar. Y este discurso tuvo un impacto muy grande, fue inmediatamente traducido y publicado en diferentes medios, y también fue traducido y publicado acá en Argentina, más precisamente en la revista de difusión de las actividades del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que en ese momento era dirigido por Francisco Moreno. Y va a publicar el artículo de Flower, a la vez que va a hacer comentarios acerca de el Museo de Ciencias Naturales que él dirigía, y haciendo de este discurso de Flower, todo lo que Flower va exponiendo en él, una suerte de ideal o de aspiración a alcanzar para su propio museo. Entonces, lo que se observa es que Moreno, al publicar el artículo de Flower, el discurso de Flower, lo que está haciendo es brindar una suerte de referencia teórica para lo que él aspiraba para su propio museo, ¿no? Para el Museo de Ciencias Naturales. Bien, y al mismo tiempo deseando distanciarse de la colección de ciencias naturales que existía por entonces en Buenos Aires, que era la que había formado Hermann Burmeister y que va a ser posteriormente el núcleo del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, y que tiene un aspecto todavía de gabinete de estudios, ¿no? Algo que estuvimos discutiendo en la clase sincrónica pasada. Entonces él quería diferenciarse de ese tipo de colección todavía amateur y aspirar a hacer de su museo un museo moderno, tomando como modelo los museos europeos y lo que exponía Flower en su discurso, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a hablar Flower en su discurso que va a ser tan significativo para Moreno? Bueno, vamos a tomar algunos puntos solamente que me parece que son importantes justamente para entender cómo se va concibiendo la creación y el funcionamiento de los museos hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el periodo que estuvimos tomando en clases pasadas para los museos de historia. Ahora nos trasladamos entonces al Museo de Ciencias Naturales, ¿sí? Bueno, Flower daba muchísima importancia a los museos al servicio del Estado, por decirlo así. Un servicio que tenía que manifestarse en dos tareas principalmente, que eran la educación y la investigación. Flower va a dedicar parte de su discurso a establecer cuáles eran las condiciones que tenían que regir en las instituciones museísticas para que las exposiciones pudiesen cumplir este doble objetivo, ¿sí? La investigación y la educación, lo que ya estuvimos hablando desde las primeras clases, ¿no? Cómo el modelo clásico del museo va a tener estas funciones como premisas: la investigación, la educación, además de la exhibición, el deleite, etcétera. Y esto va a ser tomado por Moreno. Em, También Moreno va a hacer hincapié, a medida que va repasando el discurso de Flower, en las limitaciones que encontraba para poder cumplir con este ideal que presentaba el discurso de Flower. Y estas limitaciones tenían que ver mucho con las circunstancias del país, con el bajo presupuesto que disponía el museo para poder agrandar sus salas, para poder mejorar las exhibiciones, etc. Esto es un inconveniente que lo vamos a encontrar también en lo que relata Baldassarre con respecto al Museo de Bellas Artes. Lamentablemente, la falta de presupuesto es algo corriente, no solamente hacia fines del siglo XIX, sino también ahora podemos preguntar a cualquiera que trabaje en un museo público. Con respecto a eso nos lo va a confirmar. Em,
Bien, entonces además de discutir otras cosas que no nos vamos a detener mucho en ello, como la especialización de los museos de ciencias naturales eh, y otras cuestiones, me interesaba eh, bueno, hacer hincapié en este aspecto, ¿no? En cómo los museos eran propuestos por Flower como los grandes agentes del movimiento educativo de su época, es decir, dándole un rol muy importante, dándole mucha importancia en su función de formadores de la población, en esta función educativa, didáctica. Se consolida así el modelo de los museos al servicio de la instrucción pública, apoyados en una forma que estaba muy en boga en ese momento con respecto a cómo se concebía el conocimiento, basado principalmente en la observación directa, si la observación directa como principal fuente de conocimiento, lo cual va a alimentar la importancia de los museos en este rol de educadores o de informadores de la educación. Esta idea, entonces, de la observación directa como principal fuente de conocimiento va a fundamentar la importancia del aprendizaje a través de la percepción visual, ¿sí? Y esto vamos a ver que es algo que también va a recoger Moreno y va a tener también influencia en cómo se seleccionaban los objetos que iban a ser exhibidos y cómo se disponían los objetos en esas exhibiciones. Dice entre las páginas 217 y 218 que grandes piezas y esqueletos, por ejemplo, completos de animales, eran fundamentales en la concepción de Flower para atraer al gran público, que se suponía incapaz de comprender el todo de un animal a partir de observar solamente los fragmentos, que es un criterio museográfico que perdura el día de hoy, porque lo más común cuando vamos a un museo de ciencias naturales es ver la recreación completa, entera, del esqueleto de un animal, de un dinosaurio comúnmente, una recreación o una reconstrucción que se hace muchas veces a partir de fragmentos mínimos, fragmentos muy pequeños, reales del animal, y el resto es una reconstrucción que se hace justamente con fines didácticos. Entonces, estos criterios que son explicitados tempranamente, hacia fines del siglo XIX, vemos que están en total vigencia en la actualidad. Bien, y esta función de formador de la población, según Flower, se dividía a su vez en una doble función más específica. Porque por un lado debía servir a aquellos estudiosos, a aquellos conocedores que necesitaban atender a las colecciones, asistir a las colecciones para poder progresar en sus disciplinas, en sus respectivos campos de estudio. Eh, para este tipo de público era necesario que el museo pudiese tener, exponer todos los, al menos, objetos más paradigmáticos, ¿no? Más canónicos. Mientras que, por otro lado, era necesario que los museos facilitasen o divulgasen el conocimiento a aquellos sectores menos preparados, con menos conocimiento, que no participaban directamente de la ciencia, pero que de todas maneras querían eh, estar al tanto o entrar en conocimiento de los aspectos más generales. Y para este tipo de público
es donde se enfatiza la necesidad de hacer las exposiciones atractivas. Y acá entra en juego entonces la importancia de los criterios museográficos, ¿no? De cómo se exhiben esas piezas. Bien, vamos a citar en la página 219 la importancia justamente del poder de atracción de los objetos como un criterio para a priorizar justamente en el momento de escoger, de elegir cuáles piezas van a ser expuestas y cuáles no en las salas y cómo se van a exponer. Cito. La primera impresión, si ésta no se impone por brillantes colores y bellas formas, es pálida y muchas veces se abandona. Solo el contraste la excita, atrae la reflexión que resulta del por qué ese objeto sin vista se considera de mayor aprecio que los que tiene delante. Y poco a poco, lentamente, la luz se hace en su espíritu y ante éste un fragmento de hueso, una piedra informe, un tiesto viejo de origen y de tiempo desconocido, le revela fenómenos no soñados que alimentan la fantasía humana, madre de todos los conocimientos, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que comentábamos recién, la importancia que le adjudica Flower a la función educadora de los museos, no solamente para los sectores especializados de la población, sino también para las grandes masas, que para poder ser llamadas al museo deben las exposiciones contar con un atractivo, ¿sí? Que las invite a entrar y a permanecer. Y esto es también lo que recoge Moreno. ¿Sí? Moreno tenía una gran confianza en lo que es el poder educativo de las exhibiciones. Tanto así que pensaba que el museo podía, a partir de este atractivo que ejercían sus exhibiciones, sacar al público, entre comillas, digamos, inculto, de actividades que consideraba inapropiadas. Decía con respecto a esto, muchos concurrentes a este establecimiento vuelven con frecuencia y algunos lo visitan todos los domingos. Y también decía que para el pueblo inculto, el museo se había convertido en un lugar de amena reunión. Respetuoso observa lo que contiene, se extasía ante una gallina con sus polluelos, un gato salvaje que sorprende, una perdiz, etc. Y olvidan la taberna que quizás los lleve a crimen. ¿Sí? Como dice el texto, una confianza bastante sorprendente en lo que es la función didáctica, no solamente didáctica, sino también en el deleite que puede producir el museo y también esto que estábamos discutiendo en clases anteriores, el poder de la cosa real, ¿no? El estar frente a la cosa, ya no estamos hablando solamente de objetos históricos que traen al presente el pasado, sino también el atractivo y el encanto que ejerce el estar frente al objeto, sea pertenezca a la flora, a la fauna. En definitiva, sigue siendo, ejerciendo el mismo tipo de efecto, ¿no? De encanto. Bien, entonces, estas dos funciones que presenta Flower, la educación y la investigación, van a ser también fundamentales para Moreno, para el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y para que éste también pueda, en definitiva, contribuir a lo que es la formación de la identidad nacional, ¿no? Algo que estuvimos discutiendo las clases pasadas, la clase pasada más precisamente, con respecto a los museos de historia, pero vemos que los museos de ciencias naturales también tienen un rol a cumplir en ese aspecto, ¿sí? Porque la presentación, la valorización, el conocimiento de la flora y fauna autóctonos también tienen que ver con la formación y la consolidación de lo que es una identidad nacional. ¿Mm? Bien.
Y posteriormente otros elementos que va a rescatar Moreno del discurso de Flower tiene que ver, bueno, justamente cómo eh, el museo debe estar organizado para poder cumplir con estos objetivos. Entonces, para eso había que seguir instrucciones muy precisas que tenían que ver con la buena administración, con la consideración de las dimensiones de los edificios, la separación de las colecciones, etcétera. Decía Flower, ¿no? Que, por ejemplo, para la investigación de los objetos, estos no debían ser excesivamente numerosos, sino que debían ser presentados de manera que permitiesen su examen y la comparación de cerca y fácilmente. Por eso recomendaba no sobrecargar las vitrinas y seleccionar cuidadosamente los objetos a ser expuestos. Sí, esto es importante. A nosotros ahora nos parece algo de puro sentido común, el separar los objetos, el no atiborrar las vitrinas con objetos y demás. Pero si nosotros observamos las formas más corrientes de exhibición de objetos, ya sea en un museo de historia, en un museo de artes o en un museo de ciencias naturales del siglo XIX, vamos a ver que la tendencia en realidad era esa, justamente. Lo que decía Flower que no había que hacer, atiborrar las vitrinas con un montón de objetos, este, produciendo una confusión visual, ¿no? Entonces, en este sentido, es interesante lo que plantea y que también, nuevamente, lo rescata Moreno. ¿M? Por lo tanto, Flower afirmaba que una exposición pública, para que sea instructiva e interesante, no debía jamás ser recargada. Para eso era fundamental abandonar la vieja concepción del cuarto de reserva o de almacén que aún predominaba en los museos de la época. Esta idea del gabinete de estudios o la cámara de maravillas que comentábamos la clase pasada, que todavía dominaba en algunas colecciones, y de lo cual se quiere distanciar justamente el Museo Moderno. Otras indicaciones de Flower tenía que ver con la iluminación. Fíjense cómo se van a ir desarrollando, ¿no?, los criterios museográficos. Eh, la atención a la iluminación, el cuidado, la preservación de la colección, el cuidado del polvo, de la humedad. Destacaba la necesidad de identificar claramente los objetos. Por eso recomendaba el uso de etiquetas para proporcionar al visitante información sobre los objetos que debía ser eventualmente complementada por los catálogos y las guías. La necesidad de la renovación y del cuidado permanente de las colecciones era otro de los requisitos indispensables para un buen museo, según Flower. El museo ideal de Flower entonces debía reunir en una sola institución las colecciones nacionales que ilustraban las diferentes ramas de la ciencia y del arte, cito, colocándolas en tal orden y juxtaposición que sus relaciones mutuas sean visibles y que las propiedades de cada una puedan servir a elucidar todas las otras. Bien, entonces estos son los criterios que va a adoptar Moreno, o por lo menos a los cuales va a aspirar para su propio museo, y que podrá alcanzar con mayor o menor éxito, siempre considerando estas limitaciones que comentábamos antes. Pero en ese sentido es interesante pensar que la gestación de los museos, del género que fuesen, no se va produciendo de forma aislada, sino que, como intenta mostrar el artículo de López y Murielo, se hace en un diálogo, en una serie de relaciones con otros espacios, con otros museos, que se van produciendo a partir de, como en este caso, de la divulgación de discursos, también a partir de la invitación de diferentes investigadores, especialistas, a partir de las revistas de difusión de los museos, etcétera. Sí existe un diálogo entre los museos
no solamente de un mismo país, sino como estamos viendo, entre los museos nacionales y los museos extranjeros. Muy bien. Con respecto al texto de Baldassarre, a mí me interesaba porque, bueno, primero porque toca el caso de otro género de museos, que es el de artes, pero también porque hace hincapié en justamente cómo se van formando los museos. En este caso mm, enfatiza más sobre el Museo de Bellas Artes a partir de las colecciones privadas, que es algo que estuvimos hablando, conversando las clases pasadas, ¿sí? Bueno, la clase pasada más precisamente, cuando hablamos del tema de la colección y demás. Y yo tengo un pequeño video que se los voy a dejar junto con este, en donde hablo un poquito acerca de la fundación del Museo de Bellas Artes y lo enlazo con un texto de una autora, Laura Malosetti Costa, que es muy breve. Yo lo suelo dar otros años, este año no lo incluí, medio que se me pasó porque lo suelo incluir, este año no lo puse, que es muy breve, pero que me interesa porque hace una pregunta interesante. Ella compara el museo, la fundación del Museo Histórico Nacional y la fundación del Museo Nacional de Bellas Artes, y da cuenta de un hecho que sucede en los primeros años de vida de estos museos, que es el diálogo que se produce entre los directores de ambos museos, a partir del cual acuerdan que van a intercambiar obra, porque el Museo Histórico Nacional tenía algunas obras que no tenían tanto valor histórico, sino más bien valor artístico, y viceversa. El Museo de Bellas Artes tenía obra que podía tener más valor histórico que artístico. Entonces deciden intercambiar algunas obras. Y la pregunta que se plantea Malosetti en este artículo es justamente, bueno, ¿cuáles son los criterios que hacen que una obra sea considerada apropiada para un museo de historia y que otra sea apropiada para un museo de bellas artes? Obviamente que no estamos pensando en los objetos que obviamente pertenecen, sin lugar a dudas, a un lugar o a otro. No estamos hablando de, no sé, un cuadro, qué sé yo, no sé, de Antonio Berni, por ejemplo. A mí no se me ocurre pensar si tiene que ir a un museo de bellas artes o un museo de historia. No estamos hablando de ese tipo de objetos, sino de pinturas, por ejemplo, que de pronto uno se cuestiona si tiene más valor histórico o artístico. Bueno, en este sentido se da un caso interesante, ¿no? Porque hay autores, artistas, que en realidad están con pleno derecho en ambos museos, en el Museo de Historia y en el Museo de Bellas Artes, que es el caso de Cándido López. Cándido López es un artista que, si ustedes van al Museo de Bellas Artes, van a ver un montón de obra de él, y en el Museo Histórico Nacional también hay un montón de obra de él. ¿Pero por qué? Porque él fue soldado en la Guerra de Paraguay, y cuando volvió lisiado. Sí, de hecho, le tuvieron que amputar la mano derecha con la cual él pintaba, y por lo tanto se tuvo que obligar a aprender a pintar con la mano izquierda. Y una vez que volvió, se dedicó a realizar cuadros a partir de los bocetos que él había tomado cuando estaba en el frente. ¿Sí? Entonces, esos cuadros tienen, por un lado, un valor artístico porque él era pintor antes de ir a la guerra. Pero por otro lado, tienen un valor documental impresionante. Entonces, con completa validez, digamos, sus cuadros están en ambos museos, ¿no? Pero sacando ese caso, hay otros que uno puede preguntarse, bueno, ¿qué pesa más acá, el valor artístico o el valor histórico? Bueno, en fin, esto es porque yo solía presentar este texto en la bibliografía de otros años, y es el texto al que me refiero en ese video, así que lo voy a subir también en el audio virtual. Y con respecto al texto de Baldassarre, entonces solamente eh, me interesaba ver este proceso de cómo
se van formando de forma muy incipiente. Pensemos que el panorama artístico de Buenos Aires, o sea, hablamos de Buenos Aires por ahora, porque el interior todavía, en ese sentido, va a tardar un poco más en desarrollar el ambiente artístico, pero en Buenos Aires, hacia mediados del siglo XIX, por ejemplo, el panorama artístico era casi nulo, ¿sí? Y tampoco había un interés por parte del Estado, como sí lo había en los museos de historia. Si no había un interés en promover los museos de bellas artes, como sí lo había en promover los museos de historia. Por lo tanto, eh, lo que es la gestación, la organización de pequeños espacios que van a empezar a propulsar la actividad artística, van a proceder del interés de algunos individuos particulares, ¿no? Entre los cuales va a estar, por ejemplo, Eduardo Schiaffino, que posteriormente se va a convertir en el primer director del Museo de Bellas Artes, va a ser uno de los grandes impulsores para la creación del museo, que finalmente se va a concretarse, a fundar en 1905. Y hablando, bueno, justamente de cómo a partir de estos pequeños focos que van a ser propulsores del arte, de la cultura en Buenos Aires, va a empezar a ir naciendo algunas colecciones, ¿no? Primero a partir del interés individual de algunos sujetos que van a empezar a formar sus colecciones en Europa, porque acá no había mercado del arte, si no había público, no había mercado del arte, no había prácticamente nada. Entonces las primeras colecciones se van a ir formando afuera. Eh, la primera colección, de hecho, es la de Garrico, que va a formar su colección en el exterior y luego la va a traer a Buenos Aires, siendo entonces una de las primeras colecciones que aparecen en el panorama nacional, la de Manuel José de Garrico. En este sentido, hay una sala en el Museo de Bellas Artes que exhibe justamente la colección de Garrico, ¿no? Que después va a pasar a formar, a ser una de las colecciones nucleares, sí, que va a dar forma al Museo de Bellas Artes. Entonces, el museo tiene desde hace unos cuantos años ya una sala que está dedicada a exhibir parte de la donación de Garrico, de lo que había sido la colección de Garrico, tanto padre como hijo. Y lo más interesante es que como criterio de exhibición se decidió exponer las obras, principalmente pinturas, pero también esculturas y otros objetos, de la misma manera en cómo estaban exhibidas en la casa de Guerrico. Y la forma de exhibir es parecida al fondo este que tengo yo acá en la pantalla. El fondo este, donde fíjense, están todos los cuadritos uno al lado del otro, arriba, abajo. Bueno, era la forma más corriente, como les decía antes, ¿no? La forma más corriente de exhibición de pinturas que venía ya de la exposición del Salón en París, ¿no? El Salón en París que exhibía las obras de los academicistas, que era un evento social anual que convocaba, digamos, a gran parte de la sociedad. Bueno, si uno ve justamente los grabados y las reproducciones de la época, estaban exhibidos de esta manera. ¿Sí? Es la forma que exhibía Garrico en su casa y la forma que decidió el Museo de Bellas Artes exhibir la colección de Garrico justamente para mostrar eso, ¿no? Para mostrar cómo se exhibía en la época. Después les voy a preparar también seguramente un PDF, algunas imágenes para que lo puedan ver, ¿sí? Con algunas otras imágenes algunas otras fotos de museo que fui sacando estos días. Bien, entonces lo que decía es eso, ¿no? Como hay un panorama prácticamente nulo con respecto al arte en Buenos Aires, hacia mediados del siglo XIX, vamos a empezar a ver coleccionistas que van a formar sus colecciones afuera y las van a traer al país y lentamente, a partir justamente de
del trabajo de estos pequeños grupos que se van formando de artistas, de aficionados, como la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, por ejemplo, que es una sociedad de la cual va a formar parte Esquefino y que va a empezar a fomentar este tipo de eventos culturales, clases de pintura, etcétera. A partir de este tipo de actividad se va a empezar a em, ir fomentando o formando un poco lo que es el gusto artístico en Buenos Aires y lo que va a colaborar también en que de a poquito se vaya abriendo un mercado del arte, principalmente a partir de obra que se traía de afuera, a partir de obras que se producían en ese momento en Europa, principalmente estamos hablando de impresionismo, otros movimientos como el simbolismo y demás, que van a ser comercializados en bazares, en lugares que no eran estaban especializados en arte porque no existía todavía tal cosa, sino no existían todavía las galerías de arte, se vendían en ferreterías, en lugares de otros rubros, ¿no? Pero bueno, gracias a esa apertura paulatina del mercado de arte, también se va a ir formando otras colecciones que ya van a empezar a adquirir obra acá en el país, como por ejemplo la de Adriano Rossi, la de Benito Sosa. Y en este sentido también es interesante porque algunas de estas primeras colecciones, como por ejemplo la de Adriano Rossi, van a empezar a formarse teniendo en mente la futura apertura de un museo público de artes, ¿no? Por ejemplo, la colección de Adriano Rossi, eventualmente, con algunos vericuetos en el medio, va a terminar formando el núcleo que va a formar va a ser el núcleo del Museo Provincial de Bellas Artes, o sea, el Museo de Bellas Artes que se encuentra en La Plata. Mientras que otras colecciones que se van a ir formando van a van a servir también como núcleo de formación del Museo de Bellas Artes. Por eso, la colección con la cual van a hacer el Museo de Bellas Artes va a estar muy determinada por los gustos artísticos de los coleccionistas, de los particulares, y por lo que podían coleccionar también, ¿no? Y que en definitiva consistía principalmente en arte contemporáneo, o sea, arte contemporáneo de esa época, obviamente, ¿no? Como les decía, impresionismo, postimpresionismo, simbolismo, estamos hablando de esos movimientos. Y que también coincidía con los gustos del mismo Schiaffino, ¿no? Entonces, cuando él se convierte en el primer director de Bellas Artes y tiene algo de dinero para la adquisición de obras, lo que va a buscar principalmente es, bueno, el arte que le gustaba a él, ¿no? Que va en esa dirección. Aunque también es cierto que desde su nacimiento, desde su inicio, el museo va a tener una clara función didáctica, pedagógica, y por lo tanto uno de los objetivos en la formación de la colección va a ser el de presentar un panorama lo más universal posible del arte, ¿no? Pero todo esto lo explico también en el videíto este que les comento, así que no lo voy a repetir acá. Bueno, la idea es solamente hacer un breve comentario de ambos textos. Les dejo esos materiales y bueno, y alguna otra cosita. Y nos vemos, no la semana que viene, porque recuerden que tenemos clase asincrónica también, el miércoles 5, porque yo no voy a poder estar dando clase. Así que nos veríamos recién la otra semana. Bueno, los saludo, espero que tengan una excelente semana y muy buenas lecturas. Así que cuando encuentre cómo parar esto, nos vemos. Adiós.